Nuestro siguiente invitado es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, España, desde hace más de 20 años. Fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico en Múnich y Berlín. Ha impartido conferencias, ponencias y cursos de doctorado, maestría y especialización y otros en la mayor parte de las universidades españolas y en numerosas universidades e instituciones europeas y de toda América Latina. Autor de una docena de libros y de aproximadamente 200 artículos publicados en revistas y libros académicos. Traductor del alemán al castellano de obras de Kelsen y otros autores. Durante años mantuvo un blog, el blog Duralex, y actualmente colabora en el blog Almacén de Derecho. Es un activo seguidor y alimentador de redes sociales, lo pueden seguir en Twitter. Bienvenido, profesor Juan Antonio García Amado, con su conferencia Modelos de Juez, 2 siglos de debate. Gracias por aceptar la invitación de la Corte Suprema de Justicia a este encuentro. Muy buenos días a todos y a todas. Vayan mis primeras palabras muy sentidas para expresar el altísimo honor que para mí, al fin y al cabo, un modesto académico español, el altísimo honor que para mí representa poder participar en este tan importante evento ante un auditorio tan distinguido. Mi agradecimiento, pues, a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y muy en especial en la persona de su presidente, el doctor Álvaro García Restrepo. Mi gratitud a cuantas personas han tenido alguna intervención, alguna responsabilidad, alguna participación para que yo pueda hoy estar aquí tan feliz como me siento. Una mención también en particular para el magistrado doctor Antonio Miguel Morales, que fue quien en todo momento se ocupó de las invitaciones, los trámites, todos los detalles relativos a mi viaje y a mi estadía tan grata. Es, repito, un gran placer, un gran honor que jamás olvidaré poder compartir estos instantes, estos días en este evento con todos ustedes y con todas ustedes. Creo que un académico en un foro como este, alguien que vive de la teoría y para la teoría, debe en una tesitura así tratar de ofrecer algo, de arriesgar, pero sin propasarse. Creo que nuestro cometido, el de los que ejercen mi oficio, el oficio académico por encima de todo, es ofrecer explicaciones, aventurar hipótesis, tratar de dar buenas descripciones de la realidad y también buenos diagnósticos y proponer medidas y proponer terapias. Yo quiero dar unas pocas ideas sobre lo que a mí se me ocurre en este momento en cuanto a lo que es la situación de la judicatura en nuestro mundo, en el ámbito del derecho continental, más específicamente en los queridos países hermanos de Latinoamérica, en Latinoamérica, y quizá inevitablemente algo e intencionadamente también algo de eso pues tendrá que ver con lo que en la interpretación de este extranjero que ama a este país que tanto ha visitado y que tanto le ha dado, pues algo de esas hipótesis, digo, será aplicable también posiblemente al caso colombiano. Queda al juicio de ustedes discernir en cuánto hierro o en cuánto puedo acertar, cuánto puede haber de correcto en mi diagnóstico y en mis propuestas, o en qué medida pues estoy en el error como resultado pues de mis inevitables sesgos, quién sabe si hasta prejuicios de profesor europeo. Ser profesor y ser europeo no implica ni superioridad ni inferioridad, pero todos estamos condicionados por nuestros contextos a la hora de valorar y de juzgar, y pudiera ser que ese condicionamiento deformara
en algo mi visión. Sea como sea, mis opiniones y mis palabras, aunque en algún momento puedan y conscientemente tener algo de provocativo, porque creo que también es parte de la labor académica el provocar y el remover un poquito las conciencias pensantes. En cualquier caso, digo, mis palabras estarán siempre y sin excepción pues emitidas desde el profundo respeto al auditorio y créame, y lo repito, y no me importará repetirlo muchas más veces, desde el profundo afecto que le tengo a Colombia, que desde el país que desde hace tiempo considero algo así como mi segunda patria. Bien, creo que vamos pues al asunto. Haré una pequeña cala histórica, un pequeño esquema histórico. Les pido paciencia en esto, trataré de no ser ni demasiado pedante ni hacer ninguna ostentación de la erudición que en verdad no tengo, y luego llegaré a ese diagnóstico que nos puede resultar más cercano por el tipo de cuestiones que a partir de esa base o de ese contexto histórico pues me tocaré. No es ningún secreto que aquí toca hablar, es evidente que aquí toca hablar de jueces. El tema que a mí se me encomendó llevaba en la primera parte de su título modelos de jueces a través de esta historia de 200 años. Y no es, digo, un secreto para nadie que cuando hablamos de judicatura hablamos de una institución o de un poder del Estado que está en el centro de todas las tormentas, está en el eje, en la encrucijada, en el gozne por donde pasan todas las tensiones sociales. El juez vive como prisionero o como en medio de la tensión entre el derecho que es el derecho que hay y que se supone que le toca aplicar con más o menos obediencia o sentimiento de vinculación, y el derecho soñado, el derecho que quisiéramos tener, al que tal vez la sociedad aspira o que el propio juez desearía según su personal concepción de lo justo. En el modo de autocomprenderse la judicatura y en el modo en que la sociedad juzga a los jueces, se cruzan, interfieren varios elementos. La idea del derecho que en la teoría predomine, las concepciones de lo justo y de la justicia social y del modelo de la sociedad que en cada momento histórico estén vigentes, y también las aspiraciones sociales. El juez, hace tiempo que la imagen con la que me represento al juez, teniendo en cuenta que nunca ejercí personalmente tan alto cometido, el juez siempre me lo represento como alguien de cuyas ropas todos tiran en sentido contrapuesto, alguien que corre el riesgo social de ser desgarrado por presiones contradictorias. Al juez se le pide, y luego haré especial hincapié en eso, que aplique la ley estrictamente, pero que la desconozca siempre que sea necesario. ¿Necesario para qué? Para servir a algún ideal social que en un momento dado se pueda estimar más imperativo o más fuerte que la ley. Al juez se le pide que respete escrupulosamente el orden constitucional, pero se le insinúa muy a menudo que lance los principios constitucionales y los valores constitucionales, quién sabe si incluso implícitos y ni siquiera mencionados en el texto de la Suprema Norma, que los lance para derrotar a la ley, poniendo así en cierto riesgo la propia estructura constitucional que pone a cada poder en su lugar y que trata de establecer barreras. Al juez se apela cuando hay frustraciones sociales, cuando hay sensación de injusticia social. Al juez se le pide que encarne las virtudes que al legislador le faltan. Al juez se le pide que enmienda al legislador asumiendo un rol político, incluso en el más noble sentido de la expresión, pero sin tener a veces en cuenta que al juez le falta
en nuestro esquema constitucional de Estado de Derecho, esa legitimación política que el legislador democrático tiene. En suma, el juez vive permanentemente en un mundo de tensiones, de exigencias contrapuestas, y mi hipótesis es que esas tensiones y esas contradicciones en medio de las cuales el juez, la judicatura, corre el peligro de ser desgarrada o institucionalmente destruida a veces. Digo que en medio de esas tensiones el juez tiene que vivir, y tales tensiones o paradojas, me parece, digo, esta sería la hipótesis, que están llegando a su culmen o a su máxima expresión en este momento. Voy a formularlo de un modo un tanto dramático, voy a formular esta hipótesis de un modo un tanto dramático, luego trataré de sostenerla, pero quítenle ustedes un poquito de ese dramatismo expresivo y quedémonos con el fondo. A mí me parece que en nuestros países, en el mío también, pero muy en particular en la mayor parte de los estados de América Latina, es posible que igualmente en Colombia, la judicatura está ahora sí, el Poder Judicial está ahora sí en un momento absolutamente decisivo, donde lo que está en juego es el mantenimiento, la salvaguarda de un modelo de judicatura que viene de la Ilustración, que viene de los orígenes del constitucionalismo, que viene de la idea misma del Estado de Derecho. La alternativa está entre ese modelo tradicional de judicatura, tradicional en el mejor sentido de la palabra, o un tipo de impartición de justicia que podríamos tildar de populista, de demagógico, donde la retórica importa más que la legalidad y donde la invocación de supremos valores y de altísimos principios acaba siendo el pretexto para conseguir magistrados y magistradas sumisos que sirvan a poderes más o menos oscuros que se sirven de los medios de comunicación para incentivar la transformación de la Administración de Justicia con toda su formalidad, con toda su legalidad, con todas sus garantías y hasta con todos sus ritos, para transformar la Administración de Justicia en nuevos actos de fe, en nuevos autos de fe, en nuevas ceremonias de ejecución real o simbólica en la plaza pública, para que la ciudadanía se mantenga aglutinada en torno a la sangre, en torno a la víscera, en torno a la pasión, mucho más que alrededor de la ley, de una ley que sea fruto de una deliberación social en libertad. Bueno, trataré de explicar por qué esto es así, en la medida que sea así y que pueda un servidor tener algo de razón, y comenzaré pues repasando 4 o 5 modelos de juez que en la historia del pensamiento político moderno se han ido sucediendo, o más que sucediendo, acumulando, porque parte de esas tensiones en nuestro modo de entender y de vivir hoy el Poder Judicial en nuestros estados provienen de que no ha habido propiamente una sustitución de modelos de juez, sino una acumulación, y que eso incentiva, aumenta esas contradicciones internas. ¿Qué quiero decir? Y ahora lo ilustro con unas pocas pildoritas. Quiero decir que todavía está presente el ideal decimonónico del juez, ese juez en Colombia llaman exegético, ese juez que tenía efectivamente su base teórica en lo que en Francia se decía en tiempos de la escuela de la exégesis. Todavía, al mismo tiempo que soñamos con ese juez autómata, desconfiamos de la judicatura por aquello que nos enseñó la teoría del derecho de la primera mitad del siglo XX, que nos vino a contar que en realidad el juez es alguien que tiene un poder que le sirve para hacer lo que a él, a ella, le dé la gana, y que en el fondo todo ejercicio de la jurisdicción es un ejercicio de arbitrariedad, que al fin y al cabo el juez es alguien al que ponemos, elegimos, nombramos para que
ponga fin a ciertos conflictos como a él literalmente se le antoje. Vean qué contradicción tan flagrante entre ese juez completamente sometido, según el ideal, a una legalidad perfecta y ese juez para el que la legalidad es nada más que pretexto para imponer su santa voluntad o cultivar sus intereses o el de sus próximos. Un juez, tercer modelo sería, y ahora lo ilustro un poquito más, un juez al que se le dan una serie de pautas metodológicas, pensemos en toda la teoría de la interpretación que nos ha venido acompañando durante siglos, se le dan una serie de pautas metodológicas, se le adiestra para sacar el mejor sentido posible de la ley, de la legalidad, de la norma positiva, incluido el texto de la norma constitucional, para cada caso, se le adiestra en esto, pero después, sería el cuarto o quinto modelo de estos que les quiero contar, a ese mismo juez se le acaba desde la teoría y con suma eficacia convenciendo de que la ley solo obliga en principio, mientras no esté mal, mientras le sirva para ejercer un ministerio que ya no es de administración de justicia, sino que es oracular o sacerdotal. El juez al servicio de la justicia, por la justicia, de la justicia, del caso concreto, del casuismo, respetuoso en teoría de la ley legítima, pero sometido solo a ella en cuanto le parezca que cuadra con principios tan importantes, si queremos, pero tan evanescentes o con valores tan imprecisos como puedan ser la libertad, la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Si estuviéramos en mi país, sin introducción ninguna, ilustraría esto último con la siguiente cuestión, que también sirve aquí. Digo en mi país porque este asunto que les voy a mencionar ahora está de absoluta actualidad en el debate de allá, posiblemente en el colombiano también. Dígame cómo puede decidir un juez español o colombiano si la maternidad subrogada, eso que más vulgarmente llamamos vientres de alquiler, cuadra o no cuadra, encaja o no encaja con el valor constitucional dignidad. ¿Estamos de acuerdo en que es un gran valor constitucional, una gran inspiración que da sentido a nuestras constituciones, la dignidad humana? Sí. ¿Es un patrón que le sirva al juez para decidir los casos difíciles en los cuales la dificultad proviene de que la sociedad está dividida prácticamente al 50% sobre si tal conducta encaja o no encaja con la dignidad? ¿Sirve para eso? No. Entonces, ¿qué hacemos diciéndoles a los jueces que sean ellos los que diriman en nombre de valores que socialmente no son homogéneos, que diriman si asuntos como el de la maternidad subrogada serían en su regulación legal constitucionales o no constitucionales según que cuadren o no cuadren con la dignidad humana? Al juez, no es demagogia ante ustedes, magistrados o magistradas, pero al juez en nuestros estados se le está pidiendo lo imposible de resultas de unos poderes políticos que están haciendo dejación de responsabilidades y de resultas de una presión teórica o una presión académica que abriga el sueño imposible de que al fin la revolución social y la justicia social la vamos a hacer, pero ya no por obra de la revolución proletaria, ya no desde profundas reformas del legislador democrático, ya no mediante la acción de tal grupo, colectivo, clase social, etcétera, sino que la revolución social la vamos a hacer desde el núcleo mismo del Estado y además la van a hacer ustedes. Ustedes son el nuevo sujeto revolucionario según el sueño lúbrico de las universidades más costosas de América Latina. Y esa es otra tremenda paradoja, y les ruego que me disculpen lo que de provocación hay, que soy consciente que algo hay en lo que acabo de decir. En las últimas décadas, en América Latina, en el ámbito latino, oiga, en mi país un poco también, pero creo que menos, que le vamos a hacer, otros defectos tenemos a cambio,
resulta que ya no va, la revolución ya no la va a hacer el pueblo ni desde la conciencia de clase, ni desde la teología de la liberación, ni desde un peculiar marxismo étnicamente impregnado, ni desde nada. La revolución la vamos a hacer desde la cúpula del Estado, la van a hacer los jueces imbuidos de un enorme espíritu social y la van a dirigir los profesores de Derecho Constitucional de las universidades más costosas, elitistas y exclusivas de América Latina. Hago votos porque sea verdad. Ojalá fuera cierto. Qué bendición que lo consiguiéramos. Habría sido la cuadratura del círculo, el milagro más prodigioso desde lo de los panes y los peces. Pero no va a ocurrir. Y los pobres van a seguir siendo igual de pobres, pero va a haber unas víctimas adicionales, va a haber unos daños colaterales. Deseo de corazón equivocarme, y esos daños colaterales me parece que los va a padecer el Poder Judicial, que acabará desestructurado. Modelos de juez, esta es la hipótesis. Modelos de juez, mire, el siglo XIX, muy conocido, el juez autómata. Y el juez autómata, ese juez que solo hace silogismos, ese juez que solo hace operaciones meramente mecánicas. ¿Cómo se llama la operación meramente mecánica con la que se explicó durante tanto tiempo en la teoría durante todo el siglo XIX, en las facultades de Derecho de nuestros países, que van siempre con unos siglos de retraso hasta hoy? ¿Cómo se llama esa operación puramente mecánica que representa lo que el juez hace y que en el fondo es de una simpleza abrumadora? Se llama subsumir. Busquemos un sinónimo para subsunción, porque subsunción suena como parte de ese vocabulario tremendamente exclusivo de los juristas, del que aquí con tanto acierto se nos ha hablado hace un momento. Un sinónimo de subsumir. Subsumir es encajar. Entonces, el juez, en el sueño, en el ideal decimonónico, el juez era un encajador. Era alguien que tomaba los hechos, los miraba, comprobaba cómo eran sus perfiles y buscaba el molde. Buscaba el molde y hacía así, se acoplaban. Y de ese acoplamiento automático, mecánico, entre el hecho y la norma, salía el fallo judicial sin que el juez pusiera nada de su parte. ¿Y eso por qué era posible? ¿Eso por qué era posible? Eso era posible, y reparen en este detalle, porque voy a insinuar otra maldad teórica dentro de unos segundos. Eso era posible porque se consideraba que los sistemas jurídicos eran perfectos. Y un sistema jurídico es perfecto cuando no tiene lagunas, hay solución para cualquier caso, el juez no tiene que crear en ningún caso la norma para el asunto que ha de decidir, puesto que esa norma allá afuera la va a encontrar siempre, no hay lagunas, no hay contradicciones entre normas, no hay antinomias, por tanto el sistema es coherente, y no hay dudas interpretativas. Lo que dice la ley es claro y va a misa, y no hay nada más que ponerle ni que quitarle. En palabras más cercanas, no hace falta interpretar la norma, porque su sentido es transparente. El derecho habla por sí. Recuerden cómo en algunas de las primeras codificaciones, allá por fines del siglo XVIII, se contenían prohibiciones expresas de que los jueces interpretaran las palabras del Código. ¿Se imaginan lo que significaría hoy que el Código Civil colombiano o el español contuvieran entre sus preceptos iniciales un artículo que dijera: queda radicalmente prohibido que los jueces interpreten cualquier artículo de este Código? Todos diríamos: oiga, y si no interpretan, si no concretan su sentido, ¿cómo lo van a hacer cuando el caso caiga dentro de esas zonas de penumbra, dentro de esos márgenes de indeterminación? Bueno, pero es que nosotros hemos perdido ya esa confianza en que el derecho sea perfecto, pero aquellos franceses, ante todo, que pensaban que el Código de Napoleón de 1804, que aquel Código Civil, era la obra suprema y definitiva de la razón nacida de la voluntad general de la nación, aquellos pensaban que lo que en el Código figuraba, como digo, iba a misa, era claro, era transparente. Esa idea, por tanto, de un derecho perfecto que no deja
margen ninguno para que opere la discrecionalidad judicial, el margen de maniobra de los jueces, la necesidad de que los jueces complementen para el caso la decisión que el legislador tomó con la decisión interpretativa mediante la cual ellos concretan la norma, digo, esa idea que a nosotros nos es cercana, la de la necesidad de que las normas sean interpretadas, complementadas, algunas colmadas, etcétera, no estaba presente en aquel pensamiento jurídico, que era utópico, que era de un idealismo extremo, y a partir de ahí se entendía que el juez era un puro aplicador mecánico, como he dicho, una fábrica de silogismos, un encajador irresponsable. Y fíjense, si el derecho, el código o el derecho en la materia prima que tenga le da al juez al 100% la solución de cada caso, el juez no es responsable de sus fallos. En ninguna medida, en ninguna proporción. El juez es como el muñeco del ventríloco. El que habla realmente es el derecho a través de él. El juez es nada más que el hilo conductor por el que pasa la norma para hacerse cargo, para apropiarse de los hechos que se juzgan. Y esto explica otra cosa que voy a decir en términos un poco duros. Para ser juez vale cualquiera, bajo este punto de vista. No hace falta saber argumentar. Ayer el señor gobernador hizo un canto a la argumentación que nos hacía sonreír, llenos de placer a los filósofos aquí presentes, porque saben que la teoría de argumentación jurídica es el último grito, perdón por la broma, en materia filosófica. Bueno, ahora al juez se le pide que sepa argumentar. Dentro de una temporada se le dirá que levite para que llegue a los espacios etéreos donde habitan los supremos valores constitucionales, etcétera. Pero a ese juez decimonónico no le hacía falta argumentar, no le hacía falta razonar de un modo excesivamente complejo, no necesitaba tener ninguna cultura muy sofisticada, no era preciso que conociera su sociedad para evaluar las consecuencias que sus decisiones, sus fallos en esa sociedad puedan tener, porque al fin y al cabo, si el derecho es perfecto y el derecho lo hace todo y basta con encajar, con presentarle el hecho a la norma para que ellos solos se acoplen, como ya he dicho, ese juez, además de irresponsable, puede ser, me disculpan, medio bobo. Basta que sepa la norma de cabeza, de memoria, porque todo lo demás va de por sí. Bueno, les anuncié antes una maldad y les estaba frustrando esto. Piensen cuál es la doctrina más próxima en el tiempo, que más se acerca a ese ideal de un sistema jurídico perfecto, quién sabe si ahora ya no compuesto de las palabras del código, si no a lo mejor de los valores constitucionales, un sistema jurídico perfecto que contiene la única respuesta correcta para cada caso, de modo que el juez no tiene que perderse en reflexiones angustiosas para ver cuál es la mejor decisión posible de las que él tiene que tomar, porque la indeterminación del derecho le deja esos márgenes, y eso es lo que da, por cierto, la nobleza mayor al oficio. El juez no tiene que angustiarse pensando cómo decidiré yo este caso, puesto que hace rato que la norma me abandonó y estoy en la oscuridad de esa zona de penumbra, sino que el juez tiene que hacer una nueva operación mecánica mediante la cual constatará de nuevo con precisión poco menos que material cuál es la solución que objetivamente y como única correcta dicta para el caso ese sistema que ha vuelto al ideal de la perfección absoluta. Antes era la subsunción y ahora se llama, miren, no lo voy a decir, pero voy a hacer así. Pues eso. De ese juez decimonónico, de ese ideal, de ese juez mecánico que solo hace subsunciones, etcétera, se pasó en las primeras décadas del siglo XX al que podríamos llamar el juez humano demasiado humano. El pensamiento jurídico, yo creo, he llegado a pensar,
discúlpeme si digo otra inconveniencia, he llegado a pensar que los abogados, los juristas, somos de los seres más primitivos de entre los humanos, porque nuestro pensamiento no tiende tanto al matiz como a extremarse, a los polos, ¿no? Va de un polo a otro, vamos del entusiasmo a la decepción. Nuestro lema podría ser aquel de si Dios no existe, todo está permitido. Perdí la fe, luego a matar a calzón quitado porque no hay límite para nada, ¿no? Bueno, entonces podemos examinar la historia del pensamiento jurídico moderno así también. Creímos que íbamos a hacer los derechos perfectos y las decisiones jurídicas perfectamente objetivas. Los grandes críticos en el pensamiento jurídico de primeros del siglo XX o desde finales del XIX demostraron que eso no era en modo alguno posible y nos fuimos al otro lado y nos dijimos aquello de entonces todo es irracional, entonces nada vale la pena, entonces viva la arbitrariedad y el juez ya no es ese sujeto virtuoso y plenamente objetivo siempre, sino que el juez es alguien que impone su voluntad según su personal conveniencia. Eso lo dijeron, no tan radicalmente en las palabras, pero eso lo afirmaron ¿quiénes? Pues bien, lo afirmó Kelsen, lo afirmó la Escuela de Derecho Libre, lo afirmó cierto sociologismo jurídico al estilo de Ehrlich, lo afirmó desde luego el realismo jurídico en todas sus versiones, etc. Y el lema, al menos de los más radicales de todos estos movimientos, podría ser no hay nada que hacer con los jueces. Resígnense. La ley es el pretexto, el principio es la disculpa, el canon interpretativo que en cada momento invoquen es la tapadera, la apelación a los valores cuando la hagan o la invocación de la justicia cuando la lleven a cabo no es más que el disfraz, la tapadera, el pretexto, ¿para qué? Para que el juez haga su voluntad, haga de su capa un sayo. Intentar controlar disciplinariamente, pero también metodológicamente a los jueces es como ponerle puertas al campo, es meter el agua en una jaula. Si queremos usar una imagen menos grata, es como domesticar a un alacrán. Oiga, no es posible, ¿no? Pero fíjense que también de ese escepticismo salió alguna idea interesante que quizá hemos olvidado. Decían, por ejemplo, algunos de los más avispados autores de la Escuela de Derecho Libre, y nos ponemos allá en los años 20, en Alemania, nos ponemos en aquellos tiempos desgarrados de la República de Weimar, decían algunos de esos autores escépticos lo siguiente: bueno, si ya no podemos confiar tanto en el derecho, porque ellos mismos afirmaban, la ley tiene más lagunas que normas y por mucho que el legislador corra siempre llega tarde y por mucho que quiera precisar siempre acaba siendo indeterminado, etc. Bueno, si ya no podemos confiar tanto en la ley porque era mentira todo lo que en el 19 creímos, y si los jueces tienen en realidad tantísimo poder y van a hacer lo que quieran, ¿qué es lo que más nos conviene? ¿Qué deberíamos hacer a partir de esa conciencia? Busquemos jueces que sean buena gente. Busquemos jueces que tengan al menos estas dos características. Uno, que tengan experiencia de la vida. Es decir, no me ponga de juez, contaban ellos, contaba Fuchs, contaba Kantorowicz, etc. No nos pongan a juzgar sobre nuestras vidas y nuestras haciendas a unos muchachitos que a lo mejor salieron de la universidad hace 3 años, que no han estado casados, que son vírgenes, que nunca han cruzado una calle peligrosa, que nunca han pasado hambre, que etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no saben evaluar las consecuencias en el mundo de la vida de las decisiones que toman. Entonces decían, ¿y de dónde sacamos a los jueces? Pues, y decían, selecciónenlos de entre los abogados que tengan al menos 20 años de experiencias y que, no sé si esta expresión sería colombiana también, y que hayan pateado la calle. Es decir, que hayan visto a mamás llorar, que hayan visto a presos ingresar en las prisiones, que hayan visto a niños abandonados, que hayan visto a empresas que se arruinan por una mala gestión de no sé qué manera, es decir, que evalúen desde una sensibilidad suya, desde el sentimiento jurídico que decían estos autores, las consecuencias de sus actos. Y fíjense que nos queda ahí un bonito dilema para otro
para pensarlo en otro tipo de eventos. ¿Qué juez será mejor? ¿El juez erudito que se sabe todas las normas de memoria y que hasta es capaz de citar a Dworkin en sus sentencias? ¿O el juez con una cierta sensibilidad social resultante de que ha vivido la vida y no ha estado encerrado en su torre de marfil? O a lo mejor la virtud está también en esto, en el término medio. Mientras tanto, y sería un tercer modelo de juez, había toda una serie de corrientes que decían, bueno, no es para tanto, no es para tanto. El derecho no es perfecto, no tenían razón los del 19, pero el juez tampoco es esa bestia indomable, sino que el juez, a partir de una conciencia profesional, busca aplicar el derecho, no hacer su voluntad, y lo que necesita es una guía metodológica, una orientación, unas pautas. Cuando usted va a cocinar un sancocho o una paella valenciana, en mi tierra, en España, usted necesita una receta, eso es un método, hágalo así. Bueno, pues de la misma manera piensan, el juez también necesita un método, una pauta. Hay que enseñarle a extraer de la ley y de los casos lo mejor y lo más acorde con el derecho. Bueno, y entonces comienzan a dar desde la teoría algunas pautas, algunas fórmulas que nos siguen sonando bien interesantes. Menciono dos sobradamente conocidas. Pensemos en Jhering y su jurisprudencia teleológica, cuando Jhering dice, mire, Jhering afirma algo que hoy nos puede parecer evidente, pero que fue revolucionario para su tiempo de fines del siglo XIX, y era esto, dice, mire, cuando el juez vaya a aplicar una norma, no la mire en abstracto, como si fuera, hoy diríamos, un plato volante, una nave espacial o algo así, sino que evalúela y entiéndala desde su sentido, desde su función. Es decir, esta norma aquí, ¿para qué está? Esta norma, ¿a qué fin sirve? Comienza ahí ese que hasta nuestros días quizá es el criterio metodológico más importante a la hora de interpretar las normas, que es el de leerlas, sí, con voluntad de respeto a sus palabras, pero entendiéndolas e integrándolas también desde el fin, el propósito que les da su sentido o su razón de ser, porque lo que Jhering nos enseña es que el derecho no cae del cielo, sino que nace de las sociedades y nace con propósitos, y entender los propósitos ayudará a aplicar mejor sus normas. O piensen, segundo ejemplo, en aquella bonita frase de Philip Heck, y seguimos a principios del siglo XX, cuando dijo que el juez al aplicar la ley debe realizar un acto de obediencia pensante. Yo creo que pocas veces una fórmula ha expresado también las tensiones y al mismo tiempo la orientación debida para la aplicación judicial del derecho. Decía, obediencia pensante. Obediencia pensante, ¿por qué? Porque la ley no determina al 100%. Y fíjense que cuando digo la ley, no me estén entendiendo, por favor, digamos, la norma infraconstitucional que tiene ese estatuto formal. Cuando digo la ley, digo la norma positiva o positivada. Y eso incluye también la norma constitucional, en cuanto texto legal o jurídico positivo, en ese sentido, o texto constitucional. Pues bien, dice Philip Heck, obediencia pensante. ¿Pensante por qué? Pensante porque la ley llega a donde llega, a usted le acompaña hasta donde le acompaña, aclara lo que aclara, pero deja en la penumbra, en la decisión, en la bruma o deliberadamente abiertas toda otra serie de cosas que tiene que cerrar, que complementar, que concretar por vía de interpretación, entre otras cosas, el juez. Entonces, pensante significa lo contrario de mecánico. La actividad judicial es una actividad reflexiva, no esa actividad de robots, de máquinas o de autónomas. Y de obediencia, decía Heck, porque el juez tiene que servir mediante su interpretación a los propósitos del legislador o, de nuevo, a los fines que dan su mejor sentido a la norma, no utilizar esos márgenes de discrecionalidad para hacer que la norma acabe diciendo lo que más le gusta a él, según su ideología, según su sentido de la justicia, según sus adscripciones partidistas, etc. Y llegó la ruptura. Íbamos en una evolución pendular y llegó el fenómeno que alteró hasta nuestros días el pensamiento jurídico. Ese fenómeno se llamó
nazismo. No sería el único, pero sería sumamente importante, ¿no? Puedo detenerme, aunque me tienta mucho, en las peripecias jurídicas bajo el nacionalsocialismo, pero les cuento solo algunas cosas, para tratar de destruir algunas leyendas que puede que nuestros medios culturales y jurídicos todavía perduren. Y vamos a empezar, y no me concedo más de 3 minutos, pero vamos a empezar por la República de Weimar, como homenaje, y ya que celebramos justo los 100 años, este año, de la Constitución de Weimar. ¿Cómo era la actitud de los jueces? Esto la historiografía lo ha demostrado suficientemente. ¿Cómo era la actitud de los jueces frente a aquella Constitución que nosotros hoy todavía añoramos o recordamos o miramos como ejemplar, bien intencionada, uno de los más loables intentos primeros de configurar un Estado de Derecho con unos mínimos derechos fundamentales, etcétera, etcétera? ¿Cómo era la actitud de los jueces alemanes frente a la República de Weimar? Era tan negativa que cuando era Radbruch, el gran Radbruch, del que todos oyeron hablar, en su condición de jurfilósofo, o sea, como penalista, cuando Radbruch era ministro de Justicia al principio de esa república, en el primer gobierno socialista de Ebert, se ofreció a los jueces alemanes la posibilidad de jubilarse, de pensionarse, prácticamente con el 100% de su sueldo, el 100% de su salario. Se les dijo, váyanse tranquilos, si ya no les va a gustar, márchense. No hay ningún problema, les vamos a pagar igual. Permítanos que renovemos la judicatura con nuevos jueces que sean más afines al nuevo orden constitucional y que quizá vayan a disfrutarlo más que ustedes, porque sabemos que ustedes, y eso era la realidad, desprecian la democracia, abominan del sistema republicano y añoran el antiguo imperio, el viejo orden autoritario. ¿Saben cuántos jueces dijeron, listo, me voy para casa, qué gran oportunidad, cobro lo mismo y sin trabajar? Menos del 1%. ¿Y saben a qué se quedaron? Lo puedo decir al modo malsonante como a veces hablamos los españoles. Se quedaron a joder. Se quedaron a dinamitar. Se quedaron a dinamitar el sistema. De modo que cuando llegó Hitler, cuando llegó el nazismo, y saltamos al 33 sin más detalles, pasaron una serie de fenómenos curiosos. Aquellos jueces en ejercicio como que más bien se preocuparon o más bien se alegraron. Más bien se alegraron. Y por cierto, ¿y con los profesores qué ocurrió? Con los profesores universitarios es derecho, hubo un auténtico escándalo en las filas del propio Partido Nacional Socialista, de las filas hitlerianas, porque se hicieron enormes filas de profesores, es una imagen, exagero, pero en el fondo de los hechos es así, se hicieron enormes filas de profesores ante las oficinas del Partido Nacional Socialista para afiliarse. A los judíos los sacaron, los de izquierda se fueron buscando salvar el pellejo, y los otros, los que hasta entonces eran que si conservadores, que si liberales, que si no me defino, se hicieron nazis. Se afiliaron con gran entusiasmo, buscando la cátedra rápida, la influencia social y la cercanía al poder. Fueron la gran mayoría. Y los que no se afiliaron, pues al menos se dedicaron a escribir en todos sus trabajos algún fragmentito siempre de homenaje a Hitler, al partido, a los nuevos principios del derecho nacional socialista. La historia universal de la infamia, qué pena conmigo por lo que voy a decir, la historia universal de la infamia tiene uno de sus capítulos más importantes en los profesores de derecho. Siempre, con las excepciones de rigor, serviles ante el tirano de guardia o el dictador de turno, siempre dispuestos a cambiar su ideología o su interpretación de los valores constitucionales al hilo de lo que convenga para mantener el privilegio y para convertirse en juristas de corte. En mucho profesor universitario
hay un político frustrado que no se atreve a presentarse a las elecciones o que se ve demasiado feíto para ganarlas, y entonces su aspiración acaba siendo estar cercano al dictador para convertir los mandatos desnudos del dictador en valores jurídicos, en principios jurídicos o en códigos jurídicos. Y claro, hay una pregunta que es, ¿y qué les pasó a los jueces que se resistieron? ¿Qué les pasó a los jueces que le dijeron a Hitler, qué pena con usted, pero yo esa norma no la aplico y mire, yo me voy? O me saca usted, pero yo por ahí no paso. O quién sabe, o yo he jurado la Constitución de Weimar y creo que esto no encaja. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos contó la leyenda durante tanto tiempo? Pues que los mataban, que los torturaban, etcétera. ¿Saben lo que les pasaba? Nada. Se iban a su casa y los perseguían hasta dónde, ni hasta la parada del autobús siquiera. No les pasaba nada, como en otros casos, como el ejército, etc. A lo mejor algún jerarca, digo yo, que les diría, ustedes son unos flojos, pues sí, qué bueno que se marchen. No les pasaba nada, no obraban con miedo. ¿Saben que en el año 1941 el ministro de Justicia del régimen de Hitler, que se llamaba Tirak, manda a todos los juzgados las conocidas como Richterbriefe o cartas a los jueces alemanes, donde les da una serie de instrucciones para que sigan tan leales y fieles al partido y al Führer? Pero entre las cosas más curiosas que les dice a esos jueces es lo siguiente: oiga, y por favor, miren este detalle, les dice el ministro de Justicia nazi, a los jueces penales en particular me dirijo para rogarles que apliquen la ley al pie de la letra, en particular en lo que tiene que ver con las penas tipificadas para cada delito. No pongan penas mayores de las legalmente tasadas, porque si a algún reo hay que, luego de que cumpla su pena de cárcel, si a algún reo hay que sancionarlo más, ya le mandamos la Gestapo y nos lo llevamos al campo de concentración y ya lo gaseamos nosotros. Tranquilos. ¿Y por qué les dice a los jueces alemanes el ministro de Justicia eso? Porque se había convertido en hábito de aquellos jueces penales saltarse los límites legales de la pena. Es decir, imponer penas superiores a las legalmente previstas. Sucedía, por ejemplo, en un delito abominable creado por los nazis que se llamaba el delito de ofensa a la raza, delito que según el código cometía el alemán judío que tuviera relaciones con una alemana aria. La pena privativa, la pena prevista en la ley nazi para ese delito de ofensa a la raza era una pena privativa de libertad. Y los jueces se iban acostumbrando a imponer pena de muerte, como sucede en el caso del ingeniero Höllander, que era un señor que tenía amistad, señor judío, que tenía amistad con una vecina suya alemana, una señora mayor. El día del cumpleaños de ella, el ingeniero Höllander le lleva un ramo de rosas, llama a su puerta, le entrega las rosas y le da 2 besos a la europea y le dice, ¿sabe que yo la quiero mucho, que cumpla muchos años, etcétera? Fue denunciado seguramente por el portero o la portera, que cumplen esa función social siempre. Fue denunciado, juzgado por delito de ofensa a la raza, por esos 2 besos. Juzgado por delito de ofensa a la raza, condenado a muerte y ejecutado. Y esa judicatura, insisto, provoca el escándalo del propio ministro de Justicia nazi, que les dice, cálmense, conténganse, porque aquellos jueces querían acreditarse ante el dictador, mostrándose no más papistas que el Papa, sino más nazis que el propio Hitler. Y esos mismos jueces y aquellos mismos profesores son los que, después de 1945 y en los años 50, y dado que casi todos los profesores van a seguir en sus cátedras, y dado que casi todos los jueces van a seguir en sus juzgados, igual que casi todos los policías siguieron en sus comisarías, etcétera, aquellos profesores y esos jueces dijeron, qué pena con usted, es que no nos dimos cuenta, la culpa fue del judío Kelsen, que nos dijo que el positivismo implicaba
que había que aplicar la ley, te guste o no te guste, y que habría una obligación moral de obedecer la norma moral, aunque la norma nos resulte injusta. A nosotros nos chirriaban esas normas, pero Kelsen nos dijo, no, pero aplíquela igual. Y nosotros fue lo que hicimos, pobre Kelsen. Pobre Kelsen y pobres todos, menos semejantes miserables que ocupaban cátedras y que ocupaban juzgados. Ellos dijeron, nosotros no sabíamos y además nosotros teníamos miedo, porque si no cumplíamos a rajatabla o incluso más allá de la letra, corríamos el riesgo nosotros mismos de ser ajusticiados. Eso fue falso también, como ya les he dicho. Pero no importa resaltar eso, sino ver cómo aparece un nuevo modelo de juez muy influyente hasta nuestros días. Y para eso tengo que explicar en otros 2 minutos cómo era la situación en los departamentos, en las cátedras de Derecho de las facultades alemanas, años 50, años 60, y muy en particular en las cátedras, en los departamentos de Derecho Constitucional. Aquellos grandes constitucionalistas alemanes, los que marcan la dogmática alemana hasta hoy, con una competencia técnica real e inaudita, prodigiosa, eso es cierto, aquellos grandes constitucionalistas, ideológicamente y vitalmente, ¿de dónde venían? Venían del ultraconservadurismo y venían del nazismo. El caso más extremo y más famoso es Theodor Mauns, pero podríamos ilustrarlo con muchos más. El que no había militado en el nazismo, el que no había escrito que la suprema fuente del derecho es la voluntad del Führer, le habían dado muy cerca o había coqueteado al menos con esas ideas. Eran ultraconservadores. Y se encontraron en una situación similar a la que se hallaban sus maestros en tiempos de la República de Weimar. La situación siguiente, oiga, somos constitucionalistas, qué bueno, y tenemos una constitución que, ¿qué nos parece? Horrible. ¿Por qué? Mírela, una constitución liberal, individualista, llena de derechos subjetivos de las personas, que no toma en cuenta suficientemente la esencia justnaturalista de las instituciones. Una constitución democrática y parlamentaria abocada al bla, 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 a la disolución de la sociedad por vía del permanente debate parlamentario que no une, sino que disgrega. No nos gusta la Constitución, aunque ya tenemos que cuidar mucho más el lenguaje porque venimos de donde venimos y tenemos que borrar las huellas de nuestro pasado. ¿De cuál pasado? De nuestro pasado nacionalsocialista. Y entonces, como eran unos genios en realidad, aunque eran unos genios del mal a veces, pues inventaron un gran concepto. En 1959, un constitucionalista muy importante llamado Günter Dürig y el Tribunal Constitucional alemán, en la famosísima sentencia del caso Lüth, sentencia que es importante, por esto que voy a contar, pero también porque es la que introduce en el constitucionalismo mundial el Drittwirkung o efecto horizontal de los derechos fundamentales. Digo, tanto en la obra de Dürig, al comentar el artículo 1 de la Constitución alemana, como en la sentencia del caso Lüth, se contiene la siguiente afirmación de enorme importancia. Dicen, la Constitución es un orden objetivo de valores. Y esos valores, segunda parte, tienen Ausstrahlungswirkung, tienen efecto de irradiación, impregnan. Entonces, la Constitución ya no es básicamente el texto constitucional producido por el poder constituyente, sea como sea, que éste se haya articulado. La Constitución ya no es una serie, un conjunto de acuerdos sociales básicos, el reglamento básico del juego, puesto en preceptos más o menos claros. La Constitución es un orden objetivo de valores. Es decir, la naturaleza de la Constitución es axiológica, con lo cual la suprema norma jurídica no es solamente suprema norma jurídica al modo kelseniano, es suprema norma jurídico-moral, pero antes moral que jurídica. Estaría mejor decir suprema norma moral jurídica. El verbo se hizo carne. El derecho natural se hizo ley.
se hizo ley suprema, se hizo norma constitucional. Y entonces, entender la Constitución y cuanto de ella se derive o en ella tenga su fuente de validez, supone hacer un razonamiento moral, supone trabajar no con palabras, no con ideas políticas, no con conveniencias sociales, no con pactos o acuerdos, supone trabajar con valores morales. Y dice Günter Dürig, y el supremo valor moral, la cúspide, es la dignidad humana y de ahí deriva todo. Por cierto, paréntesis que no me resisto a evitar. Un consejo, si me permiten que me tome con ustedes esta confianza. Cuando escriban sus libros de derecho, sus monografías, sus tesis doctorales, todas esas maravillas que ustedes hacen, además de dictar miles de sentencias y además de dictar clases en 7 universidades a la vez, pues cuando escriban sus libros de derecho, digan todo lo que se les ocurra sin pudor, y si no les comprenden da igual, porque tal como se nos ha explicado muy bien aquí, la comunidad creerá que al ser incomprensibles son más profundos. Pero tómense esta precaución, tengan este cuidado, no pongan ejemplos, porque los ejemplos envejecen muy mal. Porque lo que para todos nosotros hoy es obvio, obviamente justo, obviamente injusto, dentro de 30, 50, 100 años será todo lo contrario. Y fíjese lo que le pasó al bueno de Günter Dürig cuando estaba explicando esa idea de que la dignidad es el supremo valor de la Constitución. Ustedes saben que el parágrafo 1.1 de la Constitución alemana, de la Ley Fundamental de Bonn, dice así: la dignidad humana es intocable, untouchable, hasta ahí, es un límite absoluto. A la dignidad humana no se la puede dañar nada. La Constitución empieza por eso. La dignidad, valor absoluto. Y eso le provoca a Dürig una enorme excitación. Y se le ocurre poner un ejemplo. Y dice, ¿saben qué cosa? Nunca, jamás, mientras esté vigente esta Constitución con este primer precepto, ¿saben qué cosa? Nunca, jamás podrá ser constitucional en Alemania. Ningún legislador lo podrá permitir nunca porque es el más brutal atentado a la dignidad del ser humano y en consecuencia es inconstitucional desde el minuto 1. ¿Saben qué dijo? No dijo la pena de muerte, la tortura, el asesinato de niños. ¿Saben qué dijo? Año 1959. El más brutal atentado contra la dignidad de la persona, en tanto que valor constitucional también, es la inseminación de la mujer con semen que no sea de su marido. Luego, una ley que permitiera tal cosa sería inconstitucional por definición. Esto que demuestra que los valores constitucionales los carga el diablo. Esto es, que los carga la ideología. Nos guste o no nos guste, sería muy bueno que fuéramos robots. Sería muy bueno que el sueño que los franceses forjaron en el siglo XIX con el Código Civil lo mantuviéramos ahora con las constituciones. Son perfectas, le hablan al oído al juez y es la Constitución la que le dice a él, previa ponderación, lo que la dignidad impone. No es cierto. La dignidad, cuando es juez Dürig, impedirá ciertas cosas. Si fuera juez yo, impediría otras cosas. Por tanto, necesitamos metodologías un poco más precisas. Pero lo que quedó de esa jurisprudencia de valores, que así se llama, esa corriente, lo que quedó de ese constitucionalismo alemán y nos influye hasta ahora, es esa idea de que la Constitución es un orden objetivo de valores y que, por tanto, lo que digan los textos constitucionales y, por extensión, los textos legales y reglamentarios, lo que podamos leer en las recopilaciones de normas positivadas del sistema colombiano, español o cual sea, que todo eso vale, miren que es la expresión favorita de los neoconstitucionalistas, todo eso vale prima facie. Eso vale en principio. ¿Y cómo así? Vale mientras no choque con una esencia axiológica, con un valor. ¿Ustedes se imaginan que en casa llegan y su pareja les pregunta, mi amor, ¿soy la persona que más quieres en el mundo? Y que usted le responde, prima facie, sí. Bueno, pues si nos vale, ¿qué significa prima facie sí? Que en principio sí, pero vamos a ver. Que estoy ponderando todos los días y que cuando se me aparezca una o uno que me tiente más, entonces hasta ahí porque prevaleció el valor sobre el vínculo. Está bien, en casa está bien, pero miren, si les hace gracia
buen momento para meditar. Si les hace gracia para casa, les hará gracia igualmente para el Código Penal, ¿no? ¿O es que las garantías penales o procesales solo valen prima facie y cuando haya una razón anclada en un valor constitucional más o menos evanescente para saltarnos nos la saltamos porque las garantías solo vinculan en principio mi amor? ¿No? Si nos produce perplejidad el uso del prima facie en casa, ¿por qué nos hemos acostumbrado al uso del prima facie en el lenguaje jurídico, sea en la teoría o sea en las sentencias? El caso es que caló esa idea de que el derecho es ante todo moral y que la ley es secundaria. Eso permeó gran parte del constitucionalismo, yo diría que, aunque es una etiqueta siempre discutida, del neoconstitucionalismo hasta nuestros días, y se sumó a varios factores más que aumentan esa perplejidad en la que, a mi entender, se encuentra el juez de nuestro tiempo. Vivimos en el descrédito del legislador. Nada nos gusta tanto como decir que nuestro legislador es una porquería, lo cual viene a significar que nuestra democracia no vale. O sea, votamos para jugar, porque en realidad no estamos dispuestos a hacer ni un maldito caso a quienes nos representan. Es más, negamos que nos representen aun cuando estén ahí porque los hemos votado nosotros, porque que yo sepa no vienen cortes celestiales a llenar las urnas. Bueno, en algunos países sí, pero en Colombia no, ¿no? Bueno, entonces tenemos el descrédito del legislador. Antes se nos explicaba cómo a principios del derecho moderno el demonio era el juez y el legislador era Dios. Ahora hemos ido al otro lado. Ustedes están sobrecargados de responsabilidad porque los han endiosado. Porque ahora el legislador es la peste y la judicatura es la salvación. Y todas las miradas se fijan en esos que son ustedes, que hasta hace unas décadas eran preferentemente técnicos y que ahora se han convertido en mesías, en salvadores, en la última esperanza de la justicia social. Estamos destruyendo al legislador mientras que nos proclamamos constitucionalistas y hacemos la alabanza de los principios constitucionales, pero de un modo absolutamente selectivo. Nadie habla ya del principio de soberanía popular. Ya nadie habla del principio de soberanía democrática, porque ¿para qué si todos los que elegimos son corruptos? Ya nos van a salvar las altas cortes, que son honestas, a pesar de que las eligen los legisladores corruptos. Extraño, extraño, extraño. Entonces, descrédito del legislador, devaluación de la ley. ¿Cuántas veces han leído en sentencias colombianas o españolas aquello de hay que huir de estériles legalismos? Hay que abandonar los fríos formalismos. La ley solo vale prima facie. La ley es derrotable a nada que se nos presente en paños menores un valor insinuante, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo, no nos sirve el legislador. La ley la degradamos. Y la consecuencia para el juez es que perdemos toda referencia tangible para sus decisiones, porque antes el juez, al fin y al cabo, mejor o peor, y aun admitiendo esa discrecionalidad, podía escudarse en que, mire, yo he jurado la Constitución y con ello he jurado someterme a la legalidad y además seguramente hay en mi Constitución un precepto que dice los jueces están sometidos a la legalidad o los jueces están vinculados a la ley, en el sentido del derecho positivo. Bueno, pero una vez que hemos destruido el prestigio del legislador y la magnificencia, digamos, o la vinculatoriedad de la ley, resulta que al juez le decimos, y ahora actúe usted, ¿con base en qué? No, inspírese. Busque inspiración, concéntrese, saque de lo más íntimo de su ser la balanza y póngase a ponderar, pero ¿con base en qué cosa tangible? No en valores, pero ¿los de quién? Los míos, no tampoco los objetivamente correctos. Es inconstitucional, en mi opinión, hablar de la moral objetivamente correcta en un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque si hablamos de valores hay uno que se llama pluralismo. Y hay libertades. Hay libertad religiosa, hay libertad de conciencia, hay libertad ideológica. Significa, uno, que mis valores, sea yo juez o profesor, y los valores del señor que me limpia los zapatos en la plaza cada mañana, a efectos constitucionales, valen lo mismo. Valen lo mismo. Y segundo, que dentro de la Constitución cabe el liberal y el socialista, el enemigo del aborto voluntario y el proabortista, cabemos todos. Y el budista y el ateo y el católico. Y entonces, si todos tenemos idéntico derecho a cultivar nuestra moral, ¿cuál es la moral constitucionalmente correcta? Ninguna. Es una moral de mínimos.
Es la moral de las reglas del juego, pero esa moral no nos sirve para resolver los casos difíciles. Luego, cuando suplantamos al legislador democrático, mejor o peor, desde una moral que pretendemos que es el contenido de la moral verdadera y el contenido de los auténticos valores constitucionales expresos o implícitos, que eso ya es el colmo, lo que estamos haciendo es suplantar la Constitución por nuestra ideología e imputarle a la Constitución nuestra moral. Somos inconstitucionales cada vez que hablamos en nombre de la verdad moral, allí donde mi zapatero tiene una verdad moral igual que la mía, igual de valiosa Constitución en mano. Bueno, pero todo esto para el juez se traduce ¿en qué? Oiga, en una hiperexigencia de la que decíamos antes. Al juez se le dice: tiene usted que obrar de acuerdo con la legalidad, pero además tiene que obrar y decidir de acuerdo con la Constitución, pero teniendo en cuenta que la Constitución son valores. Y además usted tiene que procurar que sus decisiones sean eficientes, porque ¿sabe qué? De usted depende que los presos tengan suficientes metros en las cárceles o no. Y entonces usted tiene que tener eficiencia. Usted tiene que ser a la vez ingeniero, sacerdote e intérprete del texto legal. Les cuento una historia que pasó una vez. Érase un principialista, neoconstitucionalista, antipositivista, un profesor de una universidad muy buena, al que un día la Hacienda de su país le cobró como unos miles de dólares de más. En el impuesto sobre la renta, la Hacienda hizo los cálculos indebidamente quizá, o no sabemos por qué, y le cobró de más. Y entonces el abogado, el asesor de ese colega, le dijo: doctor, le están cobrando de más, mire, ley en mano, y además con una interpretación evidente, a usted le pagaba tocar 10.000 y le han cobrado 25.000. Luego, ¿qué tal le parece si presento el correspondiente recurso para que a usted le devuelvan lo debido? Aunque todos sabemos que esta ley es bien injusta, por cuanto que usted tiene tantísima plata que no debería, en razón del principio constitucional de Estado social, más en razón de la justicia distributiva, más etcétera, etcétera, usted no debería pagar ni 10 ni 25, usted debería pagar 250.000. Pero mire, la ley dice lo que dice y yo, si usted me autoriza, voy a plantear ante la Hacienda el correspondiente recurso. Y aquel profesor principialista y usmoralista y neoconstitucionalista dijo, no, muchas gracias, pero yo creo que lo justo es que yo pague lo que debo pagar según los principios constitucionales y no según la legalidad, y por tanto me resigno. Esta historia es falsa. Es completamente apócrifa, eso no ha pasado nunca. Porque hasta el más estricto principialista se amarra como un poseso a la letra de la ley cuando le favorece. Y busca con desesperación un principio cuando le conviene. Y eso, de Kant para acá, se llama la ley del embudo. Y eso se llama ser una cosa u otra en teoría del derecho según le convenga a cada uno, y por tanto eso es negar la teoría del derecho. Pero en medio está el juez, al que un día le piden que dé gusto a la norma y otro día le piden que dé gusto al valor, y todo el tiempo le dicen que con la una, con lo otro, lo que tiene que conseguir él son ciertas reformas sociales. Y el juez se convierte así, una vez que eliminamos la ley y que relativizamos hasta el texto constitucional, el juez se convierte en creador del derecho, o se pretende que se convierta en creador del único derecho posible según ciertos ideales sociales, lo cual tiene las siguientes consecuencias, muy rápidamente enumeradas. Una, el juez deja de ser una figura técnica, si me permiten esa expresión, y pasa a ser una figura política. Al juez, y creo que esto lo podremos afirmar en nuestros países, al juez, y tanto más, cuanto más subimos en la escala de los tribunales, al juez, de la labor del juez se hace cada vez una valoración, una calificación más política y menos técnica. Cada vez importan menos los argumentos técnicos con los que el juez trata de justificar sus decisiones como fruto de algo que se supone que está ahí fuera y que se llama derecho, y con muchísima frecuencia, cada vez más a menudo, al juez se le valora políticamente, es decir, se le valora como se valora a los políticos, como se valora al legislativo y como se valora al ejecutivo, por las consecuencias de sus decisiones.
Y con eso se rompe el matiz de lo que era la figura del juez. El juez no es alguien que decide en razón de unos ideales políticos y de unas consecuencias sociales, aunque en su interpretación puede haber un margen para la consideración teleológica y consecuencialista, pero el objetivo principal del juez no es construir un modelo de sociedad a partir de sus decisiones y de una valoración de consecuencias, sino aplicar con cierto espíritu técnico unas normas más o menos precisas que se le dictan. Con eso se desplaza la legitimidad, es decir, la legitimidad democrática la tiene el legislador, pero el legislador lo hemos expulsado de una patada por la ventana. Y entonces ahora al juez se le pide que decida en sintonía con la opinión pública para así legitimarse él en el sentir de las mayorías. Y la pauta al juez, vengo de Perú, no les digo más, la pauta al juez ya no se la da la ley, ya no se la da la letra de la Constitución, ya no se la da el precedente, la pauta al juez se la dan los medios de comunicación. Y cuando el juez hace lo que a los medios de comunicación agrada, el juez es demócrata. Y cuando el juez decide con escrúpulo técnico y respetando los principios que dan sentido a su función, entonces el juez no tiene sensibilidad, el juez no respeta los valores, el juez no es receptivo a las demandas de la justicia, etc. Bien, politizamos al juez, le convencemos al juez para que sea justiciero mucho más que legalista. ¿Y esto a quién incentiva en realidad? Esto incentiva a los poderes sociales máximos, es decir, hay, en mi opinión, y esta sería otra hipótesis que habría que corroborar con una investigación, desde luego, más detallada y más profunda, digo que es una hipótesis, ahora son enormes los incentivos de los supremos poderes sociales, económicos, políticos, mediáticos, etcétera, para controlar al juez y para condicionar al juez. Primero le hemos dado el poder, mire que la ley importa poco, y ahora que tiene el poder le decimos, y ahora que ustedes deciden ya sin ataduras, van a decidir como queremos nosotros, porque hay que huir de estériles legalismos para servir a quien manda. No sirva al populacho, sírvanos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues no sé quiénes son, pero sospecho que son quienes estén detrás de la propiedad de los grandes medios de comunicación, quienes estén detrás de los grandes holdings, quienes estén detrás de los grupos políticos que sueñan con un modo de gobernar con muchas menos ataduras y con muchas menos garantías para el ciudadano. Y entonces al juez ya no se le juzga, repito, por su competencia técnica, sino por su disposición, por la disposición de cada juez y cada jueza para satisfacer las demandas sociales y mediáticas inmediatas. El Código Penal, oiga, pero ¿cómo se le ocurre? El Código Procesal es lo último. Vivimos en el descrédito del derecho procesal y allí donde entra en crisis el derecho procesal se va acabando el Estado de Derecho porque las garantías están en los procesos y en los procedimientos. Y entonces, ¿qué es eso que molesta? ¿Qué es eso que molesta tanto? Bueno, meditemos. ¿Qué se pretende que hagan ustedes con el principio de legalidad? En particular con el principio de legalidad penal. No, nadie va a llegar de pronto ni desde una tribuna periodística ni desde una cátedra universitaria a decir hay que eliminar el principio de legalidad. Eso lo dijeron los nazis, eso lo escribía Forsthoff, lo escribía Larens, lo escribía Mounts, etcétera, después del 33. Pero hoy nadie va a decir hay que eliminar el principio de legalidad, sino que van a aplicar la dialéctica regla-excepción. Está extraordinariamente bien la legalidad penal, claro, y la retroactividad de la ley desfavorable, prima facie, mi amor. Pero hay situaciones de tanta alarma social, de tanta criminalidad, de tanta impotencia del Estado que hay que saltárselo un poquito hoy, un poquito mañana. Oiga, ¿y la presunción de inocencia? En España nos la quieren quitar a los varones, pero
me parece que... Pero al fin y al cabo eso es lo de menos, es justicia poética. Pero en otros lugares ya se las han quitado a muchos y no con criterio de género precisamente. Oigan, y el debido proceso en toda su extensión y la resocialización como justificación constitucional de las penas y la prisión provisional o preventiva, como ustedes le digan. Vengo de Perú, he pasado un mes en Perú, maravilloso por cierto, pero un gran editor de Perú me hizo un encargo que me dejó contento por el lado de la vanidad, pero perplejo. Me dijo, quiero que usted y un penalista búsqueme el mejor de Europa que conozca, el más experto en esa materia, quiero que nos coordinen un libro sobre función y sentido de la prisión provisional o prisión preventiva. ¿Por qué? Dice, porque se han desbordado todos los diques. El máximo que pueden establecer, me contaban, los jueces en Perú como prisión provisional que pueden determinar es 36 meses. Y dice, sabe, sea cual sea el delito, su gravedad, etcétera, sabe cuánto es lo que dicta de prisión provisional cada juez peruano en este momento, 36 meses. Indubio a lo bestia. Ese podría ser también el lema. Dice, y tenemos que volver a una cierta racionalidad, a una cierta ponderación. Mire, hablemos de ponderación, valoremos. En los estados, en las naciones de la ponderación, donde a mí me gusta discutir sobre el asunto de la ponderación, resulta que cada vez se pondera menos porque cada vez se dispara más al bulto, cada vez es mayor el punitivismo, no por maldad de los jueces, sino porque si hablamos de jueces, de modelos de juez, a lo mejor nos faltaría diseñar uno, sí, bien para nuestros días, que es el juez mártir o que es el juez heroico, ¿no? Ese que para cumplir con los principios constitucionales más serios y con las garantías legales más ineludibles y con la ética que da sentido a su profesión, tiene que convertirse en un héroe. Se arriesga a convertirse en un mártir. ¿Por qué? Porque todos le van a decir que es un mal juez si no es extremadamente punitivista, si respeta el principio de legalidad, si aplica la presunción de inocencia, etc. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Última parte y termino, que esto ya atenta contra los derechos humanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Les doy en 2 minutos mi opinión. Y pensaba hace un momento, ayer cuando tomaba estas notas, con lo que les quiero compartir ahora para acabar, yo pensaba, bueno, ¿y cómo le calificarán a uno en la medida en que eso a uno le importe? Y a mí el juicio de ustedes me importa, claro que sí. ¿Cómo calificarán a uno ideológicamente a partir de esto? Y concluía un servidor con cierta tristeza así. Creo que me van a calificar de conservador. Pero bueno, yo no me siento tal y asumo el riesgo. Asumo el riesgo de que defender los principios del Estado de Derecho y defender las garantías y defender el garantismo y defender a los débiles en el proceso y defender la profesionalización de la judicatura y la independencia judicial y otra serie de elementos, asumo el riesgo de que eso suene a conservador, porque lo que se lleva es decirles que ustedes son agentes de la reforma social y que están llamados por Dios a traer la justicia sobre la tierra, caiga quien caiga y pase lo que pase. Parece que eso es revolucionario. Defender lo que yo les voy a compartir a lo mejor es conservador. Pero yo creo que es necesario, hay que profesionalizar radicalmente a la judicatura y hay que reconstruir, hay que hacer carrera judicial. Por cierto, debería haberles dicho, antes de comenzar esta enumeración, que yo creo que tenemos que volver también a una idea del jurista como ingeniero. ¿Cuál ingeniero? Como ingeniero social. Nosotros tenemos que menos oración y más regulación. Hoy estoy por los lemas, ¿no? Menos oración y más regulación. Menos retórica y más norma. Nosotros tenemos que saber, y si no sobramos, los juristas, los abogados en general, nosotros tenemos que saber construir instituciones. Nosotros no edificamos casas, nosotros no levantamos puentes, nosotros somos expertos
en instituciones. Nosotros sabemos el desgaste de los materiales, la resistencia de los materiales, los elementos estructurales con los que construir instituciones. Por ejemplo, ¿cuál institución? Oiga, pues por ejemplo el Poder Judicial, la Judicatura como institución. Y no se levanta un puente rezando para que no suban las aguas. Y no se construye una institución judicial llamando a la justicia, invocando la bondad o pidiendo a los magistrados que usen la ouija para ver qué es lo que el constituyente muerto les dicta a través del espiritismo. Las instituciones se construyen mediante regulaciones y mediante normas y además está todo inventado. Y si no queremos aplicar los planos del puente y de la casa que ya existe en otro lugar, es porque hay algo en nuestro país que hace que a quien manda no le interese que tengamos el buen puente o el buen poder judicial. ¿Cómo es para mí el buen poder judicial? Podría presentarlo de otra manera. A un servidor, en cuanto ciudadano de a pie, le gustaría vivir en un Estado que tuviera una judicatura, un poder judicial, ¿cómo? Pues voy a decir, ya, sin pretensiones teóricas, como me gusta a mí. Uno, quiero que los jueces sean profesionales, no aficionados. Y quiero que, en la medida imprescindible, solo en esa, pero en esa sí, además, estén especializados y sepan de qué hablan. Uno no puede ser un juez penal en 4 días, porque el derecho penal es muy complejo. Uno no puede dictar sentencias en materia de derecho de seguros sin haber tenido un tiempo para asimilar esos contenidos técnicamente tan difíciles. Uno no puede en nuestros días, con la complejidad de nuestras administraciones, ser un magistrado o magistrada de lo contencioso administrativo en plan, llegué y triunfé, déjenme solo que esto lo soluciono yo. Hay que saber derecho. Uno cuando vamos al médico, si nos duele el pie, no vamos al psiquiatra. Bueno, a veces sí. Si nos duele el pie no vamos al cardiólogo y si tenemos palpitaciones no vamos al cirujano estético. Bueno, entonces, ¿por qué nos parece mal que haya una cierta especialización entre quienes dictan sentencias y nos parece estupendo que la haya entre los médicos y entre otros profesionales? Me gusta un juez profesional, me gusta un juez de carrera. Y un juez de carrera significa, y esto se relaciona con lo siguiente, que es un juez independiente, un juez de carrera tiene que ver con el modo como se accede. Miren, mi país tiene una cantidad de defectos terribles y cada año tiene 1 millón más. Y créanme que soy crítico con mi país, España. Pero si alguna cosita todavía me gusta, permítame que la comparta. A mí me gustan los jueces españoles, por regla general y por término medio. Son unos señores y señoras que van como bastante altivos, con un espíritu corporativo bien fuerte. A veces hablan raro, es cierto que a eso habría que corregirlo. Pero son medio impenetrables, ¿saben? Es muy difícil llegarle a un juez español para decirle, oiga, ¿sabe qué? Mire, que tiene usted en su juzgado el caso de mi prima y no sé si usted sabe que su hijo es alumno mío y entonces quid pro quo. Uno corre serio peligro de recibir a la policía en su casa esa noche. Créanme que es así. Hay de todo. Conozco algunos corruptos, pero no es la pauta. Son difíciles, son inaccesibles, tienen un tremendo espíritu de cuerpo. Y eso se debe, y recientemente me lo comentaba el director de la Escuela Judicial Española, que es un querido amigo, eso en parte se debe al modo de acceso. Uno, es prácticamente imposible, a lo mejor un caso de cada 1000, es prácticamente imposible entrar con, como le dicen ustedes, palanca, nosotros decimos enchufe, a la carrera judicial, con influencias. Hay que pasar unas pruebas medio salvajes que requieren una preparación de 4 o 5 años absolutamente intensiva y el que las pasa, las pasó, sea hijo del barrendero o sea hijo del presidente. Creo que puedo afirmar que una hija del presidente del gobierno, un hijo mío y un hijo de un conductor de autobús, tiene las mismas posibilidades de acceder a la judicatura en España. El que pudo estudiar a lo mejor en una universidad mejor o pagarse un preparador mejor, a lo mejor tiene alguna más, pero nunca va a ser por la influencia. ¿Y saben qué les pasa a esos jueces?
se sienten tan orgullosos de lo que consiguieron que miran a todos los demás por encima del hombro. Y al político, a ese ministro, ese juez lo mira desde lo alto y dice, pero pequeñín, si tú llegaste porque te acuestas con no sé quién, pero yo llegué en un concurso extraordinariamente difícil y te digo más, en un año, en dos, en tres, tú te habrás ido y nadie se acordará de ti, pero yo seguiré en la judicatura hasta los 70 años y yo seguiré ascendiendo al ritmo que marca el escalafón. ¿Eso es bueno o eso es malo? Debe de sonar horrible. Estoy por pedirles perdón, pero yo quiero ese juez. Yo quiero un juez sin gratitud. Yo quiero un juez sin deudas. Yo quiero un juez que me juzgue a mí desde un sentimiento, no de superioridad personal, que sea un ciudadano como yo, pero que a la hora de aplicar la ley no ceda ante nada de lo que yo cedería. Y eso significa carrera judicial, independencia judicial y otro elemento para esa regulación, para el puente que vamos a construir, inamovilidad. Me contaban tantos jueces peruanos, oiga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que nos angustia a nosotros? Que en el momento que no aplicamos la pena, la prisión provisional máxima, en el momento que no decretamos la medida más dura, en el momento que no aplicamos la pena en su grado máximo, en el momento que nos van a abrir un expediente informativo y nos van a abrir un expediente disciplinario y nos van a separar. Luego no tenemos, si queremos seguir en el cargo con cierta tranquilidad, debemos hacer lo que agrada a los poderes fácticos y mediáticos y si no, nos van a sacar. Bueno, yo no quiero vivir bajo un juez asustado, yo quiero vivir bajo un juez inamovible. Busquen las estadísticas de cuántos jueces son, por razones disciplinarias o penales, separados de sus puestos en Europa y van a encontrar cifras absolutamente ridículas. En fin, y resumiendo, yo quiero un juez también, claro, que aplique las garantías para los ciudadanos, porque sepa que él está para defender a los ciudadanos, solo para eso y nada más que para eso. Y quiero un juez, me gustaría vivir en un juez bajo un poder judicial que sea un poder tan fuerte y tan sólido como los otros poderes del Estado, con tantos medios como los otros poderes del Estado y al mismo tiempo tan limitado como los otros poderes del Estado y limitado también por los otros poderes del Estado, igual que la judicatura limita a su vez a esos poderes del Estado. Y termino. Y quiero un juez que se autolimite. Quiero un juez que no escuche cantos de sirenas. Quiero un juez que no se deje seducir por quienes le cuentan que él es el Mesías, que él es el Salvador, que él es el que va a traer la justicia a la tierra, que él, que ella es quien está llamado a realizar por encima de todo y de todos los valores constitucionales, que su conciencia es ley, que su ideología es constitución, que sus valores son los de todos. Quiero un juez que se autolimite, quiero un juez escéptico, quiero un juez que no crea eso, quiero un juez que se sienta un profesional y que piense que la moral es de cada uno y el derecho es de todos y que si la Constitución es derecho antes que moral o además que moral, la Constitución es de todos y que quienes piden a los jueces que en nombre de la Constitución rebasen cualquier límite, sobrepasen cualquier poder y hasta se aumenten sus propias competencias cuando son Corte Constitucional, quienes piden a los jueces que hagan eso, están invitando a esos jueces, a esos tribunales, a dar un golpe de Estado. Y en muchos países ya se ha dado ese golpe de Estado y ojalá podamos volver atrás y recuperar el Estado de Derecho. Es lo que les quería compartir desde el afecto. Muchísimas gracias.